conferencia. Vamos a ver unas estadísticas de comercio y consumo, precisamente en América Latina y el mundo, estrategias de descarbonización, producción más limpia, etapas de la producción más limpia, simbiosis industrial, la responsabilidad industrial, un estudio de caso que hemos desarrollado y las conclusiones. Continuamos. El objetivo principal, los objetivos los hemos dividido en 4 ejes, ¿no? El uno es la innovación, la sostenibilidad, el desarrollo y la eficiencia. Palabras que involucran el desarrollo sostenible. Innovación, que es fomentar las estrategias innovadoras que promuevan la producción y consumo sostenible mediante la adopción de prácticas de producción más limpia y la integración de simbiosis industrial. Ahí nos aparece el primer término que conlleva la sostenibilidad. A veces hay una confusión en gobiernos locales, en gobernantes, en políticos y en académicos en cuál es la distinción entre sostenibilidad y sustentabilidad. Realmente, como gobiernos locales y gobiernos nacionales, ¿qué es lo que se busca? Se busca sostenibilidad. ¿Para qué se busca la sostenibilidad? Para tener los suficientes recursos económicos que garanticen la conservación de los ecosistemas. Y allí sí hablar de un mecanismo de sustentabilidad. Es decir, la sostenibilidad aterriza netamente al plano económico y la sustentabilidad aterriza a la conservación de los ecosistemas que son los prestadores de servicios ambientales en nuestro planeta. Sostenibilidad es optimizar el consumo de recursos naturales que permitan la conservación de ecosistemas y garanticen la calidad de vida de la ciudadanía. La calidad de vida de la ciudadanía es, en pocas palabras, vivir bien. ¿Sí? ¿A quién no le va a gustar vivir bien? Y lo importante de hacerlo es sin pisotear a otras personas. Hablando de forma singular y hablando de forma mundial, es que todos los habitantes de países que se encuentran en vías de desarrollo o subdesarrollados no sean pisoteados por los países que ya han alcanzado su desarrollo de alguna manera. El desarrollo reconoce la importancia del desarrollo sostenible como paradigma de reducción de la pobreza y optimización de la producción agropecuaria e industrial. El desarrollo sostenible ya es concebido no recientemente, sino desde el año 1972, donde se realiza la primera cumbre de la Tierra en Estocolmo, y es fortalecido en 1992 en la cumbre de Río. ¿Qué buscaba el objetivo? ¿Qué busca el desarrollo sostenible? Hacer ciudades resilientes, hacer territorios en donde se equilibre de alguna forma los componentes sociales, económicos y ecológicos. En la eficiencia es constituir principios de consumo sustentable que elimine la generación de residuos para alcanzar el carbono neutralidad en el Ecuador y en América Latina. Ahí aparece el término que les mencioné, que era de sustentabilidad. Entonces, nosotros como ciudadanos, como estudiantes, docentes, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor no está enfocada a la sostenibilidad, sino está enfocada a la sustentabilidad. Y la sustentabilidad depende de nuestros hábitos, de nuestra cultura, de nuestras costumbres, en la cual tenemos que tratar de generar la menor cantidad de residuos y, de ser posible, aprovechar al máximo los recursos naturales que tenemos de forma eficiente y de forma eficaz. Por favor. Ahí vemos un número de 64% de los impactos ambientales en el mundo son generados por actividades de comercio y consumo. Cuando hablamos de comercio y consumo, es el comercio nacional y el comercio internacional. Es lo que nosotros compramos, lo que nosotros consumimos día a día. Los gustos y las preferencias en lo que hacemos día a día. Si a nosotros nos gusta comer mangos, ¿los mangos en qué época se dan? Diciembre, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces es un poco absurdo querer conseguir mangos en esta temporada. ¿Pero lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer. ¿Pero eso qué involucra? Involucra precisamente este impacto. Crecer este impacto, crecer la huella de carbono que tenemos como país y también como personas. Un 4% de todas las emisiones globales de CO2 están vinculadas a la producción de bienes y servicios que se exportan.
Las exportaciones involucran movilización, transporte, y si nosotros no apreciamos o comenzamos a consumir productos de la localidad, pues incrementamos la huella de carbono. Pero uno dirá, ¿y cuál va a ser el equilibrio entre el consumo y el comercio? Esto ya el IPCC ya lo ha mencionado en los cambios radicales que tenemos que hacer en la sociedad, y las empresas tienen que comenzar a innovar y generar visiones más sustentables de producción, y esa producción se va a encaminar a la industria 4.0 y posterior a la industria 5.0. Y la industria 5.0 de alguna forma tiene mucha responsabilidad social, mucha responsabilidad humana, donde precisamente cambiamos los bienes por los servicios. Es decir, si ahora actualmente compramos un vehículo, en un futuro podremos alquilar un vehículo a precios cómodos, y el alquiler de ese vehículo involucrará mayor empleabilidad a la gente porque tenemos que generar mantenimientos. Es así como estamos viendo el futuro que nos avecina. El agua virtual incorporada en el comercio representa entre el 22 y el 30% de uso de agua global total. Cuando hablamos de esa agua virtual, nosotros en cada una de las casas nos tenemos que poner a pensar, cuando se nos caduca un producto alimenticio, cuando se nos daña un tomate, un guineo, atrás de esa producción existe un alto consumo de agua de riego, en este caso, que nos genera un impacto ambiental elevado. De igual manera, del 20 al 24% del uso de la tierra, el 30% amenaza las especies y la pérdida de biodiversidad, y el 35% está correspondiente a la huella de carbono que generamos por consumo de energía. Ahí podemos ver un pastel donde vemos que el mayor impacto generado en huella de carbono corresponde a ¿qué? 26% agricultura. Entonces sabemos que las medidas, los mecanismos, las políticas que establezcan los gobiernos, donde tiene que aterrizar es en agricultura, y el otro del 25% que es bosques y uso de la tierra, que es el cambio que se genera donde se produce fragmentación de ecosistemas. Cuando entendemos fragmentación es cambiar el pajonal natural por potrero para alimento de ganado. El ganado, como vemos, también va a generar un impacto súper alto por la cantidad de carbono que consume el ganado y por la cantidad de emisiones de efecto invernadero que despliega en sus heces, ¿no? Vemos de allí cómo está organizado y dónde se tiene que aterrizar la gestión. Vemos los componentes principales, que son agricultura y cambio de uso del suelo, y de allí posteriormente tenemos transporte. Y ahí viene la incógnita, ¿no? Sí, porque tanta gente actualmente en el Ecuador, y creo que en Colombia y a nivel de América Latina, se queja de los cortes de energía eléctrica. No puede haber desarrollo si tenemos cortes de energía. No puede haber desarrollo sostenible si no cubrimos esa demanda energética. Y recordar que el Ecuador hasta el 2022, por reportes de la misma CELAC, tenía una capacidad energética de 107%. Quiere decir que vendíamos energía eléctrica. Y ahora tenemos un gran déficit que no nos permite ante el mundo ser o considerarnos un país desarrollado. Si bien es cierto, tenemos internet en cada uno de los celulares, eso nos dice que ya no somos un país en subdesarrollo, que somos un país muy avanzado, un país que ya tiene tecnología 5G. Pero cuando tenemos cortes de energía, pues nos baja de ese pedestal. Por favor, cambiemos. ¿Cuál es la estrategia de descarbonización? La descarbonización no es más que la eliminación de CO2 o la sustitución de este gas, que no es el único gas de efecto invernadero, hay muchos, sino que se cuantifica por tener una referencia en CO2, por reemplazarlo por oxígeno. ¿Sí? Entonces vemos cuáles son los ejes reales para el desarrollo de un país. Y esto es importante que se lo entiendan desde la gobernanza local hasta la gobernanza nacional. ¿Por qué digo en ello? Porque los políticos son los responsables de desarrollar los planes de desarrollo territorial que aterrizan en los PDOTs que llegan a nivel incluso parroquial. ¿Cuáles han sido? Producción de electricidad renovable, consumo de electricidad en el transporte y la conversión de la tierra en sumideros de carbono. Son los tres ejes que establece el IPCC para
para el proceso de descarbonización que se espera se lo tenga hasta el 2050. ¿Qué se espera reducir? Actualmente el mundo, actualmente América Latina y el Caribe genera 6.5 mil millones de toneladas de CO2. Si es que continuamos con esta misma tendencia de un consumo tradicional, de exportaciones poco eficientes por el gasto energético que conlleva, vamos a establecer que en el 2050 vamos a tener una elevada generación de gases de efecto invernadero, como es el CO2, hasta un 9.2 miles de millones de toneladas de CO2. Ahora, si cambiamos los hábitos de comercio, de consumo, impulsamos energías alternativas, impulsamos transporte eléctrico y conservamos ecosistemas que sirvan como sumideros de carbono, evidentemente esa realidad va a cambiar. De 6.2 mil millones de toneladas podemos llegar a reducirla hasta 3.5, y todo depende exclusivamente del consumo que nosotros desarrollemos. Entonces, ¿podemos hacer algo como ciudadanos comunes y silvestres? Pues evidentemente que sí, está en nuestros consumos. Nuestros consumos hacen crecer o hacen quebrar a una empresa, o en su defecto no le hacemos quebrar a la empresa, pero le hacemos cambiar a un modelo más sustentable de producción. En la producción de electricidad renovable vemos y tenemos en el contexto nacional que Loja tiene un parque eólico, que las Islas Galápagos también, y son las provincias que no han tenido carencia en energía eléctrica. Entonces vamos viendo cómo son provincias y ciudades que posiblemente, si fueran productoras, no tendrían problemas en la producción local por los cortes energéticos. Ecuador, además de ello, también impulsó desde el 2015 el uso de gas natural licuado. Y el uso de gas natural licuado, acá tenemos en la ciudad de Riobamba, Ecuacerámica hizo, habló el señor rector y el señor alcalde del cambio de matriz. No era solo el cambio de matriz productiva, porque ya vemos acá que los tres ejes que establecen las organizaciones internacionales no es la matriz productiva, es la matriz energética. ¿Sí? Si no hay cambio de matriz energética, pues no podemos alcanzar ese propósito de descarbonización. Entonces, Ecuacerámica cambió, ¿no? Esa visión, dijo, todas las empresas cerámicas dijeron, bueno, vamos a dejar de consumir diésel búnker y vamos a comenzar a utilizar gas natural licuado, que es el gas metano, ¿de acuerdo? Optimizando nuestros productos, nuestros consumos energéticos en nuestros procesos y en su defecto haciéndole más sostenible a nuestra cerámica. Y digo más sostenible, no digo más sustentable, porque vamos a seguir explotando minas no metálicas para seguir generando cerámica, pero sí la hacemos más sostenible porque económicamente se vuelve apreciable al que va a comprar la cerámica y también apreciable al consumidor que sabe que hay una responsabilidad social atrás de ello. Para ejemplo local, Ecuacerámica tiene 200 trabajadores directos y 200 trabajadores indirectos. ¿Sí? Entonces, la sostenibilidad tiene que ver mucho con la responsabilidad social, ¿sí? Más que con la responsabilidad ecológica. En el tema conocemos cuáles son las distintas energías renovables. Aterriza también muchas investigaciones que debemos tratar de generar todas estas energías, incluso como vemos, estipulan la energía nuclear, que bueno, después del terremoto que ocurrió en Japón y posterior tsunami, esta energía fue considerada fuera de las posibilidades energéticas sustentables por los riesgos que podría afectar a la salud humana, y ahora sigue en discusión, ¿no? Porque es una de las fuentes más poderosas en generar un desarrollo, pero todavía hace falta mecanismos de prevención que nos garanticen su seguridad. Ecuador es una potencia en generación de energía eléctrica, hidroeléctrica, una energía bastante limpia y bastante atractiva, ya viene, atractiva a las empresas e industrias que quieran postear o que quieran localizarse aquí en el Ecuador, porque sus productos, como les menciono, van a ser más sostenibles. El consumo de electricidad en el transporte, porque el transporte genera gran cantidad de emisiones, principalmente por el consumo
de combustibles fósiles. En este caso es diésel, en este caso es gasolina. Y recordemos que vivimos en un país que tiene subsidios para esos combustibles, ¿de acuerdo? Y cuando estamos subsidiando, no estamos subsidiando solo el combustible, estamos subsidiando también las emisiones de CO2 equivalentes que estamos mandando a la atmósfera. Eso se tiene que hacer hincapié en cada uno de los ciudadanos, la importancia de los subsidios o cómo se tiene que canalizar los subsidios. Tenemos una brecha muy amplia en Ecuador, pero Ecuador ya está comenzando. Ecuador ya ha tenido grandes importaciones de vehículos eléctricos que de alguna forma contribuyen a la reducción de emisiones de CO2. ¿Qué nos menciona allí? Cambio de combustibles y motores de mayor eficiencia y autonomía. ¿Cuál vehículo precisa mayor mantenimiento? ¿Un vehículo a combustión o un vehículo eléctrico? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál genera mayor costes de mantenimiento? ¿El de combustión? Sí, precisamente. El de combustión nos va a generar mayores costos. Pero ¿cuál es la brecha? El precio que existe entre un vehículo de combustión y un vehículo eléctrico. Entonces, los gobiernos, en vez de subsidiar combustibles, ¿qué deberían subsidiar? Vehículos eléctricos. España en algún momento, hace unos 10, 15 años, déjenme ver mi edad, 15 años, sí, unos 12 años atrás, cuando ya estaba el boom del calentamiento global, donde hubo la mayor ola de subida de temperatura en España, España decidió subsidiar los primeros vehículos híbridos que eran los Toyota Prius. ¿Sí? Y entonces en España todos los taxis eran Toyota Prius. Y ese era el subsidio que generó el gobierno español para luchar contra el cambio climático. Se reducieron gran cantidad de emisiones y esas emisiones fueron traducidas en los efectos que tuvo las olas de calor en España. ¿Sí? Quiere decir que se limpiaron los cielos españoles por la reducción de emisiones, por la optimización de transporte, pero el calentamiento global reflejó sus verdaderos síntomas. ¿Qué más se necesita para generar un transporte sostenible con consumo de energía eléctrica? Es ciudades sostenibles de cortos recorridos. ¿Qué podemos decir de ciudades con cortos recorridos? Tal vez la mayor parte de personas estamos acostumbrados a una ciudad de Riobamba donde tenemos movilización muy eficiente y muy rápida. ¿Cuánto tardamos en irnos del norte al sur en la ciudad de Riobamba con transporte público? Puede llegar a 30 minutos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que las ciudades sostenibles son las que tú te puedes movilizar en 15 minutos. En 15 minutos para ir al supermercado, en 15 minutos para ir al mercado, para ir al área verde a hacer tiempo de ocio, tiempo de recreación, para enviarles a la escuela a tus hijos, para estudiar, etc. Es ese espacio comunitario que nosotros tenemos acá en la Politécnica. Si ven, ustedes le dicen acá, ¿no? Pueblo chino, entonces ya le bautizamos como pueblo chino a la Puertita Negra. Entonces es parte de nuestro ecosistema ese pueblo. ¿Y por qué? Porque no nos hace falta irnos a la Merced, no nos hace falta irnos al mercado mayorista para conseguir legumbres, para conseguir alimento, para pagar nuestras necesidades, para cubrir la demanda eléctrica, el agua potable, el internet, etc. Entonces todo está cercano. Y ese es uno de los mayores atractivos que nos duela o no nos duela a nivel de docentes, a nivel de autoridades. Es por eso que Riobamba es una ciudad universitaria. ¿Sí? La calidad universitaria es importante, pero la gente, como la mayor parte de muchachos que son del Aguablo, del Coca, de Esmeraldas, de la provincia de Bolívar, vienen acá por los costos que genera la educación, los costos bajos que genera la educación, la calidad de vida que se genera acá en Riobamba. ¿Y a qué padre no le va a gustar que su hijo estudie en la Politécnica de Chimborazo, donde paga un arriendo no mayor a $100, donde almuerza con $2 y en su defecto tiene seguridad? ¿Sí? Entonces ya vemos lo que son las ciudades sostenibles, que son cortos recorridos. Transporte colectivo de alta eficiencia. El Ecuador, bueno, por la primicia, digamos que el Distrito Metropolitano de Quito ya va reflejando esos cambios con el Metro de Quito, que ayuda a la eficiencia en el transporte.
En cambio, en las ciudades pequeñas, ¿qué tenemos que hacer? A lo mejor no tenemos la capacidad para generar transporte eléctrico que mueve masas, ¿no? Que mueve miles de millones de personas. Pero sí podemos comenzar con trenes eléctricos, como lo tiene Cuenca. Entonces, los trenes eléctricos aumentan el consumo de ese servicio. Quiere decir que nosotros vamos a dejar nuestros autos en nuestra casa y vamos a coger ese colectivo que funciona con energía eléctrica. Cadenas de suministro sustentables. Cuando hablamos de las cadenas de suministro, yo quiero comprarme unas costillas de barbecue, pero me dijeron que las mejores costillas barbecue se encuentran en el sur de la ciudad y yo vivo en el norte de la ciudad, yo vivo en Las Acacias. El impacto de ese servicio es altísimo, genera altas emisiones. ¿Cómo se pueden mejorar las cadenas de suministro? Ahí viene el tema de innovación y de creatividad que vayamos teniendo. ¿Cuál sería una de las alternativas? ¿Cómo creen que se puede mejorar el suministro para que el producto que tú compras te llegue más rápido a tu casa y genere menos emisiones? ¿Alguien que se le ocurre? Quito ya lo está experimentando. Nosotros llamamos a un servicio de taxi, ¿no? Y decimos, por favor, tráigame un chifa a la dirección tal. Le cobran el precio del chifa y le cobran el precio del servicio de transporte. ¿Ya? Si nosotros pagáramos las emisiones de CO2 que genera ese servicio de transporte, tendríamos que pagar más. Recordemos que estamos en un país con subsidio. Ahora, esa eficiencia se alcanza con logística de drones. Todos conocemos lo que es un dron. Entonces ahora los drones que hacen, llegan, hay estaciones de drones y los drones cogen tu producto y te llevan a tu casa. ¿Sí? Quito ya tiene la primera empresa que está experimentando eso y ahí sí pueden decir, ¿no? Si es que el producto no te llega en 10 minutos en un distrito metropolitano, obviamente nosotros cubrimos el precio. ¿Ya? Entonces es hablar y generar innovación en cómo podemos hacer cadenas de suministro. Tecnología de carga ultra rápida de energía eléctrica y estaciones de suministro eléctrico. En algún momento la Politécnica, ya que tiene un ranking internacional de sostenibilidad, el dichoso Green Metric, se conversaba con las autoridades y decíamos cómo podemos hacernos una universidad sostenible y sustentable con 20,000 estudiantes aquí, 20,000 estudiantes. Y una de las cosas era adquirir un bus eléctrico que lo están produciendo hoy en la ciudad de Ambato, buses eléctricos que ya lo produce la ciudad de Ambato. El costo del vehículo era muy alto, sobrepasaba los $400,000. ¿Y cuál era la debilidad y el freno? Fue precisamente esto: estaciones de suministro eléctrico y carga ultra rápida. En Ecuador hay una carencia de ello y es la debilidad que tenemos para adquirir un vehículo eléctrico. Porque el vehículo eléctrico a nivel urbano, a nivel local, puedo cargarlo en mi casa, en mi domicilio. Pero si voy a hacer un viaje, ¿dónde lo cargo? Esa es la pregunta. Y si antes el híbrido, les digo, el Toyota Prius se demoraba en cargar 6-8 horas, no tengo esa capacidad para viajar de aquí a Ibarra y parar en Quito, cargar 8 horas para después irme de nuevo a Ibarra. Entonces, ¿qué se requiere en tecnología avanzada con estas cargas ultra rápidas? En el mejor de los ejemplos vemos, ¿no? Ahora, como nuestros celulares antes tardaban en cargarse 8 horas, ahora se pueden cargar en minutos, ¿no? 30-20 minutos puede llegar una carga total. En conversión de la tierra en sumidero de carbono, esto es algo que la Politécnica y la Universidad de Chimborazo trabaja continuamente también. Y alguna vez me preguntaba, ¿pero por qué nosotros medimos el secuestro de carbono en ecosistemas? ¿Cuál es el sentido de conocer cuál es el secuestro de carbono que generan estos ecosistemas? Pues va aquí, el desarrollo planetario y la descarbonización. Porque si nosotros tenemos ecosistemas que sean secuestradores de carbono, podemos alcanzar esa descarbonización por compensación de CO2 y cumplir con lo que decreta el Acuerdo de París de reducción de emisiones. ¿Qué dice? Compensación de cualquier emisión residual. Las emisiones residuales, como le digo, nosotros podemos controlar las emisiones que genera una chimenea con tecnología, transformando esos gases en fertilizante, que es precisamente lo que habla la ecología industrial,
Pero vamos a seguir generando emisión residual. Esa emisión residual tiene que ser compensada con los stocks de carbono. Una emisión residual es una emisión difusa, que no es directa, sino que conlleva el adquirir el producto, el consumir el producto, ya no está generando una chimenea de CO2, pero su consumo sí está generando CO2. Protección de bosques, páramos y manglares. Recordemos, el Código Orgánico Ambiental ya rescata esto, que es la protección de ecosistemas sensibles en el Ecuador. Los ecosistemas sensibles en el Ecuador son manglares y páramos y bosques primarios, ¿de acuerdo? Y obviamente la Amazonía ecuatoriana, que tiene alta biodiversidad, pero que aporta más en la conservación de la biodiversidad que más que en el secuestro de CO2. ¿Quién aporta más en el secuestro de CO2? Son las zonas de páramo, son las zonas que se encuentran sobre los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y vamos a ver más adelante por esa gran capacidad que tiene, que es su capacidad de la capa fértil, de la capa de almacenamiento de materia orgánica. En la Amazonía tenemos una capa fértil que no supera los 15 centímetros, mientras que en los páramos pueden llegar a sobrepasar los 3-4 metros de profundidad por las condiciones climáticas. Tenemos efectiva productividad agropecuaria. Cuando hablamos de la productividad, decimos, o sea, ¿a quién no le gusta comerse un filete, no? ¿A quién no le gusta comer carne? Creo que hay un bajo porcentaje de personas que son veganas o que son vegetarianas. Pues a esas personas les debemos la reducción de huellas de carbono. Esas personas son las que están sumando a la descarbonización. Porque las personas que consumimos carne, ¿qué estamos haciendo? Estamos consumiendo más carbono y estamos generando más CO2. ¿De acuerdo? Entonces, la productividad agropecuaria llega a decir cómo puedo hacer una ganadería sostenible. Porque al ganadero no vas y le dices, mira, tenemos que conservar el páramo, baja tu ganado. Señores, yo vivo del ganado. Es mi fuente de ingreso el ganado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo compenso? Entonces hay que darle otras alternativas de producción. No le vamos a decir que reemplace la vaca por cuy. ¿Sí? Va a ser algo un poco absurdo en el margen de utilidades que tienen los ganaderos. Pero sí podemos decirle que cambie los hábitos alimenticios del ganado. ¿Cuál es el principal problema del ganado? Es su fermentación entérica. La fermentación entérica consume y pasa rumiando, ¿no? En términos vulgares, pasa emitiendo gases. ¿Y esos gases qué es? Gas metano. Y el gas metano es uno de los gases más contaminantes y efecto invernadero. ¿Cómo podemos reducir? Reducimos con nuevas especies, de alguna forma manipuladas o cruces genéticos, mejora genética en el ganado. ¿Sí? Y ese será un estudio que involucrará años y seguirá involucrando más años, porque tenemos que reducir esa fermentación entérica. Pero lo que está en nuestras manos es lo que se propone, reducir el consumo de hierba tierna, el consumo de hierba mojada. ¿Qué produce el ganado? Incrementa la cantidad de gases que tiene el ganado. A diferencia de darle un pasto, un ensilado seco. Cuando le das ensilado seco, obviamente la reducción de gases es significativa en el ganado. Muchos dirán, y había estudios, tenemos un profesor acá también que trabaja con nosotros en proyectos de vinculación e investigación, y me decía, sí, pero cuando le das ensilaje, se reduce la actividad lechera, la productividad lechera. Y es por eso que los ganaderos dicen, vamos a seguir sacando los potreros al ganado porque incremento la producción lechera. Voy a tener 25 litros diarios de leche sacándolo. Mientras que si le dejo encerrada en corral intensiva con silaje, la producción lechera va a bajar a 20. Pero esos 5 litros restantes son la reducción de emisiones de CO2. Ahora, ¿cómo el ganadero puede ganar? ¿Cómo puede ganar? Precisamente con ese etiquetado. Y es importante para nosotros como consumidores saber de dónde vienen los productos, saber esa leche de dónde viene y saber qué tan sostenible está haciendo el productor con lo que me está vendiendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces esos 5 litros se ven optimizados económicamente en la publicidad y responsabilidad social que tiene el ganadero.
De igual manera, a todos somos una ciudad de toros, ¿no? Somos una ciudad de toros. Nos gustan los toros a muchos, pero termina siendo una aberración a nivel social. No el gusto, sino el impacto que genera. Porque tener ganado en las zonas andinas, en las zonas de páramo, en las zonas sensibles, y un ganado únicamente de libre, únicamente para que venga a ser toreado y sacrifique la soberanía alimentaria, porque esa carne no se va a nosotros, esa carne se va a hacer croquetas, ¿de acuerdo? Porque esa carne genera un nivel de estrés que no debería ser comercializado y no lo es, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo cómo los hábitos también generan huella de carbono. Consumo de alimentos con menor contenido de carbono. El consumo de alimentos, hablábamos del mango, hablábamos de querer comer un pulpo. Si es que el pulpo viene de Galápagos, incrementamos nuestra huella de carbono. Peor aún si queremos comer un pulpo que venga de España, que venga de Países Bajos, incrementamos la huella de carbono. Es así que esto aterriza en la gobernanza local cuando decimos tenemos que fomentar el comercio local. Tenemos que fomentar el comercio de nuestros pequeños agricultores. Que el pequeño agricultor no venga y se ponga a una mesa para vender sus legumbres, sus quesos, sus yogures, sin un banner que le diga de dónde vienen esos productos. Porque evidentemente, si esos productos vienen, por decirles, vienen del Carchi, la papa viene del Carchi, y yo tengo acá otro productor, que es un productor local, y dice las papas vienen de Guamote. ¿Qué papa consumo? ¿La papa qué es? De Guamote. Es obvio, porque requiere menor transporte y menor emisiones. Pese a ello, miren, la consigna comercial es bastante absurda y bastante ineficiente. Tanto así que uno de los mercados centrales a nivel nacional es el mercado mayorista de la ciudad de Ambato. Y el mercado mayorista de la ciudad de Ambato es el que le pone el precio a los productos. Llegaba tanto que tú el día domingo desde madrugada o el día jueves, que es feria de papas, desde el miércoles comenzaban a llegar todos los transportistas comercializadores de papas. ¿De dónde llegaban? Desde el Carchi. Venían desde el Carchi, traían la papa y acá solo traspasaban la papa a otro camión y mucha de esa papa regresaba ¿a dónde? Regresaba al Carchi, pero con precio, ¿sí? La diferencia es que Carchi no ponía el precio. El mercado de Tungurahua le ponía el precio. Decía, mira, el quintal de papa vale $25. ¿Sí? Entonces cambia de camión y va dejando Quito, Pichincha, Imbabura, Carchi. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos la ineficiencia que existe en estos modelos. Ahora que estamos en esas modalidades virtuales, es la organización de productores para que no haga falta llevar mi producto para que le pongan un precio. Sino hace falta conversar en diálogos cooperativos y de consenso para determinar el precio de un producto. Yo recuerdo que alguna vez al frente en el tema de alimentos, y al frente de la Quinta Macají, del Magá, se ponían a vender arroz. Camiones del Ministerio de Agricultura se ponían a vender arroz. ¿Por qué cree que el Ministerio de Agricultura comercializaba arroz? ¿Por qué nos imaginamos la necesidad del Estado en vender arroz? Es una pelea equitativa entre el gobierno y el productor. ¿Qué dice? ¿Es equitativa entre el gobierno y el productor que el Estado se ponga a vender arroz? No, no es equitativa. No es equitativa, eso es claro. Pero ¿busca la equidad o no busca la equidad? ¿Qué dice? La señora de la tienda, o el Tico Sabi, me vende el quintal de arroz en $40. Y el Ministerio de Agricultura me vende en 32. ¿Busca equidad o no busca equidad la participación del Estado en expender este tipo de productos? Busca equidad, precisamente. ¿Y cuándo se hace eso? Cuando quieren nivelar el precio del mercado, para que el arroz no pase de valer $35 y no te ponga después a $50. Entonces actúan las entidades ministeriales y le dicen, bueno, nosotros vamos a cubrir la demanda, vamos a comprar arroz a los pequeños productores y nos vamos a poner a comercializar, hasta que los grandes productores y comerciantes bajen ese precio.
es recordar y hacer énfasis el pasado tiene errores y el pasado también tiene aciertos. Y gracias a esos aciertos ustedes pueden tener esa disponibilidad de tener sus celulares con banda ancha, con 5G, con internet, con datos, etc. Y tener un precio del minuto. El precio del minuto yo ya ni me acuerdo porque ya no lo utilizamos muchos, ¿no? Pero el precio del minuto de llamada telefónica, ¿cuánto estará? ¿Cuánto estará él? Centavos. ¿Saben cuánto costaba el minuto antes con la primera telefónica que fue Belsao? ¿El minuto alguien? ¿Alguien que sepa cuánto costaba el minuto? ¿Cuánto costaba antes? ¿No? ¿No se acuerdan? El minuto llegaba a costar entre 12 y 15 centavos. 12 y 5 centavos. Quiere decir que comprabas una tarjetita de $10. Ya, se acabó. Y teníamos de adorno el celular, ¿no? En ese tiempo no es smartphone, pero para jugar Tetris. No había más. Porque consumir, y eso generó que en las zonas rurales el mejor comercio, aunque no lo creamos, el mejor comercio en las tiendas de la ruralidad, ¿qué era? Era vender minutos. Era vender minutos. Y aunque no lo crean, la gente de menor cantidad de recursos es la que más va a la tienda a ponerse una recarguita de $2, de $2, de $2. Eso sumemos mensualmente cuánta plata le genera y cuánta pérdida tiene al no tener un plan. Pero obviamente su capacidad económica, el vivir día a día, involucra que las grandes transnacionales sigan creciendo y sigan enriqueciéndose. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, alimentos con menor contenido de carbono son legumbres, leguminosas, frutas. Las de mayor carbono son evidentemente todo lo que es carnes. Todo lo que es carnes. La carne de pescado evidentemente tiene menos huella de carbono. Entonces, eso se motiva al consumo de carne de pescado, legumbres y cereales. Desarrollo de alimentos de tercera generación. ¿Alguien ha escuchado estos alimentos de tercera generación? Los de cuarta generación yo no voy a apostar a mucho, porque ya involucra mucho cambio genético. ¿Sí? Las de cuarta generación son las que ya están produciendo carne de forma artificial, están haciendo un filete. Es de cuarta generación. Posiblemente no estamos suficientemente bien informados para saber las características de ese alimento y no las vamos a consumir. Pero sí podemos cambiar el modelo de alimentos de segunda a tercera generación. Estos alimentos de tercera generación, nosotros como grupo de investigación en sostenibilidad y cuencas hidrográficas hemos desarrollado junto a la Facultad de Agronomía estos alimentos que son producción de óleos. Y el próximo año produciremos otro nutracéutico, alimento farmacéutico, a su vez, las dos cosas, enriquecido, que enriquece minerales, vitaminas, que es la espirulina. Entonces, consumir hongos, pleurotes, champiñón, portobelo, son alimentos de tercera generación que los podemos cultivar. ¿En dónde? En casa. Los podemos hacer. La agricultura familiar, la agricultura doméstica, es lo que disminuye la huella de carbono. Y si a la gente le enseñamos a producir hongos en casa, seguramente van a obtener una fuente proteica que pueda llegar a reemplazar las carnes. ¿Sí? Esa es una de las realidades y esos son los alimentos de tercera generación. Por favor. La producción más limpia no es más en una fórmula que es el uso eficiente de recursos más la reducción de residuos. ¿Qué quiere decir? Yo uso recursos, pero tengo que tratar de generar la menos cantidad de residuos. Esto es multiplicado por el diseño de los productos y la responsabilidad social, que me ayuda a garantizar la prevención de la contaminación y la eficiencia económica. Insistimos, si nosotros estamos estudiando ingeniería ambiental, ingeniería agronómica y nos convencen de ser ecólogos, o no es la realidad. La realidad es la búsqueda de la sostenibilidad económica. ¿Sí? Y esa es una gran confusión. Si es que no tenemos sostenibilidad económica, no podemos ser ecologistas, no podemos darnos ese límite. Entonces he dividido en tres ejes, ¿no? La ecoeficiencia y el ecodiseño que alcanza la sostenibilidad. Ecoeficiencia, es decir, aprovechar todo mi suministro energético al máximo. Aprovechar los residuos que genero para que estos residuos sean útiles para otra organización.
Y eso es una obligatoriedad que establece de igual forma el Código Orgánico Ambiental en la gestión de sus residuos, principalmente los residuos peligrosos. La prevención en la fuente, ¿qué es? Previene la contaminación, la selección de materias primas y la selección de procesos. Cuando alguna vez a mí me preguntan, oiga, ¿usted está de acuerdo con la minería? ¿Sí? Y la misma pregunta para todos. ¿Estamos de acuerdo con la minería? ¿Creemos que existe minería sustentable? ¿Minería sustentable? No creo que exista. ¿Minería sostenible? Creo que existe. Pero el problema de la minería es cuando esas minas se encuentran en áreas frágiles, en reservas protegidas. A eso estamos en contra. ¿Por qué? Porque el ecosistema no va a ser igual de resiliente con su condición natural. Desenfocamos ese equilibrio ecológico que tienen los ecosistemas. Entonces ahí viene la selección de materias primas. Obviamente, si es que yo estoy trabajando con una materia prima que ha generado gran huella de carbono, eminentemente mi producto va a tener alta huella de carbono. Quiere decir que viene la responsabilidad corporativa. Y para yo consumir un producto tengo que saber de dónde vienen esas materias primas. Para comprar un iPhone, para comprar un Samsung que requiere coltan, que es una combinación de columbita y tantalita, que es necesario para los circuitos electrónicos, nanoelectrónicos, etc. Si yo sé que la empresa que está comercializando está sacrificando animales y pérdida de biodiversidad en el Congo, está sacrificándolas porque la gente comienza a comercializar este oro, nuevo oro, que es el coltan, obviamente yo soy el irresponsable al adquirir esos productos, porque ese producto viene manchado de sangre animal y de sangre humana, porque la gente que explota esas minas también es gente que se encuentra en extrema pobreza, gente que no le pagan el valor del coltan real. ¿De acuerdo? Entonces, la selección de materias primas es importante. Selección de procesos. Evidentemente, un producto se vuelve más barato cuando consumimos diésel búnker. Y vemos el ejemplo. Las caleras aquí en la ciudad de Riobamba, eso es aterriza a nivel local. Las caleras, ¿qué consumo de combustible utilizan? ¿Qué combustible utilizan? ¿Alguien sabe? Aceite quemado. Aceite quemado. Hace 5 años vino una asociación de caleros acá que le dimos solución. ¿Por qué razón? Porque no podían regularse. Y decían, miren, me piden la licencia ambiental, pero no podemos regularnos. ¿Por qué no pueden regularse? Porque nosotros consumimos aceite quemado. ¿Cuál es la solución? Mira, la solución es simple. Consume búnker. Porque para búnker hay regulación. Es simple. ¿Cuál es la diferencia? Es que el aceite quemado nosotros compramos en 50 centavos y el diésel o el búnker a nosotros nos cuesta 80 centavos. Esa era la diferencia. Obviamente, ¿abarata costos la cal? Se abarata costos, evidentemente. Pero la selección del proceso está mal diseñado. Nivel de batería baja. Cargar. Ineficiente en la cantidad de calor que requiere y además de ello en las emisiones que genera. El uso eficiente de recursos tiene que ver con la reducción de uso de recursos naturales, como vemos la fotografía. ¿Qué recursos naturales estamos reduciendo? Díganlo ahí. El que mayor impactaba, ¿se acuerdan que eran dos? 26 y 25%. En la fotografía, ¿qué estamos reduciendo? ¿El consumo de qué? De suelo. Entonces, esto también tiene que ver con los productos alimenticios de nueva generación. Generar una agricultura ya no horizontal, sino una agricultura vertical. Y se está priorizando el tema de la hidroponía a nivel internacional y el Ecuador no se ha quedado atrás. Para la ganadería, de igual forma, el tema de forrajes hidropónicos, que ayuda, y eso sí, impulsa el mejoramiento de productividad de leche. Eficiencia energética y análisis ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida también es un concepto que ya viene manejándose desde los años 80 y que busca ese principio fundamental que dice de la cuna a la tumba. ¿Sí? De la cuna a la tumba. Que la persona que genera un producto o servicio sepa desde su nacimiento hasta su disposición final.
es un paradigma que ahorita se está quedando obsoleto no con los nuevos paradigmas, porque la economía circular, la ecología industrial también son paradigmas súper antiguos, pero que recién nosotros como país la estamos tomando en consideración. Estamos enfocándonos a esa visión y a ese paradigma. ¿De acuerdo? Entonces, el análisis de ciclo de vida es obligatorio para los estudios de impacto ambiental ahora, porque necesitamos saber dónde se genera la mayor cantidad de emisiones, la mayor cantidad de consumo de recursos para poder mitigar aquí. Estudios de impacto ambiental que antes el Ministerio de Ambiente los veía desde la punta del iceberg, ahora el Ministerio de Ambiente ya los ve al menos hasta la mitad del iceberg. Recuerden que el Titanic tuvo el desastre. ¿Por qué? Porque se chocó con un iceberg, pero no con la punta, sino con lo más profundo. Y eso más profundo yo lo llamo causas raíces. Y las causas raíces las manejamos y las gestionamos cuando hacemos el análisis ciclo de vida. En tecnologías limpias, ¿qué me involucra? Tenemos el parque eólico. Ese parque eólico es en Loja, me parece. ¿Sí? Vemos. Eso es generar desarrollo en un país. El mejoramiento de procesos, el cambio de matrices productivas y la eficiencia energética. Cambio de matrices productivas, lo vamos a vivir en esta nueva década. ¿Por qué lo vamos a vivir? Porque hace tiempos votamos en una consulta que decían si estamos de acuerdo en mantener el hidrocarburo bajo el suelo. Y muchos de los que están acá, y disculpe que les mencione, que nunca han pisado el ITT, que nunca han conocido las necesidades de la gente del Sacha, del Lago Agrio, de Shushufindi, del movimiento económico productivo que involucra la industria petrolera, votamos que estamos de acuerdo, mientras que en esos cantones votaron que no están de acuerdo. Esas son las realidades. Pero bueno, los retos son para adelante, ¿no? Y hay una cosa en gestión ambiental que es importante: todo es reemplazable. Los procesos son modificables, son innovación y tecnología. Las materias primas también son reemplazables, pero cuando las reemplazamos, cuando nos golpean el bolsillo, cuando nos surge la necesidad. ¿Sí? Y lo que no es reemplazable son los sumideros. Los sumideros no de carbono de secuestro, sino los botaderos, donde van todos los residuos. Eso no es tan fácil cambiar. Y no lo vamos a cambiar, porque vamos a generar residuos. Como les digo, las materias primas, en este caso en el ejemplo de Ecuador, que muchos colegas de universidades europeas nos felicitaban y nos decían qué gran reto que tiene Ecuador en este cambio de la matriz productiva, de dejar el hidrocarburo y buscar nuevas alternativas energéticas. Ese es el reto de la academia, ese es el reto de la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué motiva? Cuando ya no puedes explotar el hidrocarburo, ¿qué tienes que generar? Energías alternativas. Cuando ya no puedes explotar el hidrocarburo y ya no hay suficiente combustible para el tránsito, ¿qué tienes que generar? Una movilidad sustentable basada en electricidad. ¿De acuerdo? Entonces todo es solucionable. Tampoco es que hayamos hecho el peor, el sí haya sido lo peor. Es lo mejor, pero sí requiere de gobernantes que tengan concepción social, que tengan concepción económica, que es importante, que velen la economía y la sociedad para garantizar la conservación de los ecosistemas. Y obviamente asumir las responsabilidades que tiene el Estado con esas comunidades y con esos pueblos que van a quedar abandonados después del cierre de la industria hidrocarburífera. El Estado es el responsable de brindarle salud, de brindarle educación, de brindarle trabajo. Muchos ecólogos creen que con el ecoturismo se puede suplir las necesidades y cubrir esa brecha económica. Pues lamento decirles que eso es falso. ¿Sí? A más de que si nos ponemos a analizar las emisiones difusas de CO2 que genera el turismo puede llegar a ser igual de impactante que la extracción hidrocarburífera. Motivamos turismo internacional, claro. Traíamos chinos, australianos, europeos. ¿Cuánto combustible gastaron en llegar al parque Yasuní? Vinieron en avión, en barco, igual generaron dinero, ¿no es cierto? Y eso multiplicamos por las miles de personas. Esas emisiones se van a quedar.
Y generalmente quien paga esas emisiones no son los países de donde salen, sino son los países donde llegan, donde llega el producto. ¿Ya? Vamos, cambiémosle por favor. Me dice el tiempo. En Producción Más Limpia lo que ha hecho el gobierno con sus distintos ministerios es desarrollar políticas y regulaciones ambientales que conlleven al paradigma de producción más limpia, generar incentivos económicos. Estos incentivos económicos los industriales deberían saberlo, que pueden verse beneficiados. ¿A qué? Al cambiar una tecnología obsoleta por una nueva tecnología, donde se les puede hacer la deducción del 100% del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque están cambiando de tecnología. Ahora, esto conlleva, estos incentivos económicos conlleva mucha responsabilidad empresarial también, porque muchas personas que han trabajado en la empresa privada posiblemente en este mes estaban felices porque cobraron utilidades, ¿de acuerdo? Pero con empresas que son responsables socialmente, empresas que le quieren dar la utilidad. Porque si no, ¿qué hace la empresa? Y dice, mira, como estábamos en el alcance de los objetivos de desarrollo, de los ODS, del municipio está motivando esto también. Todas esas utilidades van a ser utilizadas en reemplazo de maquinaria. Todas esas utilidades vamos a potenciar la empresa. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa? Al trabajador se le reduce la utilidad. Y cogerán utilidades de $50. En vez de coger utilidades de $2.500, $5.000 en una empresa. ¿De acuerdo? Entonces ahí viene la responsabilidad social que genera. Los incentivos económicos dependen de los gobiernos, del gobierno nacional y los gobiernos locales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, como decía el señor alcalde en su campaña y posteriormente, ¿quién tiene que pagar? Y ahora el Código Orgánico Ambiental lo dice. ¿Quién tiene que pagar? ¿El que recicla o el que no recicla? El que no recicla es el que tiene la obligación de pagar el rubro. Porque ese rubro a la larga también me genera beneficio social, porque hay gente que va a trabajar en recuperación de esos residuos. Ahora, si yo tengo esa capacidad económica para pagarle a otra persona que me dé separando los residuos, pues el municipio debería facturar. Ahora, vamos a ser realistas. Ecuador, sus casas, la institución, ¿ustedes creen que esté en la capacidad de reciclar en 5 tachos? No. Ese es un error que creemos como ecuatorianos, como instituciones. Que el reciclaje ya podemos enseñarle a la gente a reciclar vidrio acá, papel acá, aluminio acá, orgánicos acá. No. Ni en casa no lo podemos hacer, a nivel institucional tampoco lo podemos hacer. ¿A dónde llegamos? A pagar ese servicio. Y lo que tenemos que fomentar es el tacho amarillo. ¿Qué es el tacho amarillo? Es donde ponemos todo lo que sea reciclable. Lo hizo España, lo hizo Europa, y es el camino. Nosotros queremos saltarnos. En vez de subir escalón a escalón, queremos saltarnos 5 escalones. A decir, wow, Ecuador recicla, pero desde la etiqueta del tipo de plástico. No podemos hacer eso. ¿De acuerdo? Y que involucra gestión y gobernanza local para tener gente en bandas, separadores de residuos que esté separando el plástico, que esté separando el vidrio, que los imanes estén separando los artefactos metálicos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que alcanzar como sociedad. Al menos aprender a separar lo orgánico de lo reciclable. Tenemos una que son mujeres al poder, ahí son historias reales. Es una líder del Distrito Metropolitano de Quito, que es como mujer, de la visión de la mujer, que es una impulsora del reciclaje y líder de una de las mayores organizaciones de recicladoras. ¿Sí? Entonces es bueno también hacer estos procesos de socialización con estudiantes que palpen en vivo y en directo desde las experiencias de esta gente. ¿De acuerdo? Quiere decir que estos procesos no son solo de académicos o de PhDs o de HDPs, como dicen ahora, ¿no? Es de personas que posiblemente no tienen un grado académico, pero que tienen algo más importante, que es experiencia, que es palpar las realidades desde el contexto. Cuando somos estudiantes, cuando somos docentes, generamos investigación sin contexto. ¿Por qué sin contexto? Porque no palpamos esa necesidad. Entonces, primero tenemos que palpar la necesidad
capacidad para generar los proyectos. Y es por eso que todas las universidades, todas las 10 del Ecuador, que fomentan sus prácticas comunitarias. Las prácticas comunitarias tienen que alcanzar esto, visualizar las realidades. Educación y sensibilización es algo transversal que está dictaminado en nuestras leyes, y la investigación y innovación que está a cargo del CENESID, por ende de nuestras IES. Tenemos 3 ejes en producción más limpia, reutilización y reciclaje, que busca el aprovechamiento de residuos, la reducción progresiva de uso de sustancias tóxicas, que ya lo vemos, ya no tenemos, son prohibidas también por convenios internacionales, como el convenio de Minamata, que nos obliga a reducir el consumo de mercurio. Ahora ya los hospitales ya no tienen termómetros de mercurio, ¿sí? Antes eran los únicos que se quedaban con termómetros de mercurio. Fue paulatino y ahora estamos eliminando al 100%. Sinergias industriales y empresariales, eso es importantísimo, porque esta señora, ¿qué visión tiene? Tiene esta, la sinergia industrial. Está diciendo, yo estoy recolectando basura que genera otra empresa o otra sociedad para vender a una empresa que necesita esa materia prima y que puede optimizar esa materia prima. Pero recordemos que atrás de esta foto viene un contexto de responsabilidad social y política más grande. Reconocemos que tenemos un tratado de libre comercio con China, ¿no? ¿Sí? Y el tratado de libre comercio me dice que yo puedo traer productos y librarme de muchos aranceles, ¿no? Y si saben que dentro de ese tratado de libre comercio me permite traer este tipo de residuos de Ecuador, cuando Ecuador no recicla ni el 70%. El empresario puede tener la capacidad de aprovechar el tratado de libre comercio y decir, bueno, me sale más barato comprarle a China como parte de mi materia prima. Y ese es el debate. Entonces, para abrir ese proceso de comercio internacional, primero tenemos que satisfacer nuestras necesidades. Y ahora nuestra necesidad se convierte en ¿qué? En reciclaje. En que el país tenga un alto porcentaje de reciclaje para que ahí sí surja la demanda. Porque necesito más material reciclable y pueda comprar material reciclable de otros países, como es el caso de China. La industria de colchones utiliza mucho material reciclable, por darles un ejemplo. Entonces esta persona pensó en eso, vamos a aprovechar los residuos y vamos a ver. Y vemos muchos emprendedores que han utilizado esos residuos. La gestión integrada de la calidad ambiental tiene que ver con la gestión de cargas contaminantes, con las compensaciones de secuestro de carbono, la prevención, la protección y la restauración ambiental. 3 principios ambientales que no lo podemos dejar por afuera. Protección en zonas donde no sabemos cuáles vayan a ser las consecuencias. Alguna vez tuvimos una reunión en el municipio de Pastaza, y en el municipio de Pastaza nos decían que hay actividad hidrocarburífera y que se quiere abrir la actividad hidrocarburífera, y la última novelería, que era la cárcel, ¿no? La cárcel de máxima seguridad en Pastaza, y la gente protestó por la seguridad y todo, pero más la gente protestaba por las actividades mineras de hidrocarburíferas. Y ahora yo me preguntaba, y comenzamos a conversar con personas de nacionalidades quichua, y nos decían, mira, nuestros padres bautizaron a cada uno de los ríos y a cada una de las provincias. La ciudad acá se llama Puyo, porque Puyo representa neblina. Río Pindo se llama Río Pindo porque hay un material que utilizamos o que se utilizaba antes para generar las herramientas que nos facilitaban la pesca. Y ese árbol se llama Pindo. Entonces por eso lo bautizaron mis ancestros como Río Pindo. Y uno se podía pensar y decía, entonces ahí ¿qué mecanismo, qué principio aplico en la provincia de Pastaza? Que es la generadora de humedad, la generadora de neblina, la que abastece al Amazonas, la que abastece al río Coca, al río Napo. Es el principio de protección. ¿Sí? Por más que haya la mejor tecnología hidrocarburífera, el principio de protección prioriza ese indubio pro natura. Vamos a darle la preferencia al ecosistema, porque no sabemos si esas emisiones cambian. Y allí vamos a la participación y compromiso, tiene que ver con responsabilidad socioambiental, responsabilidad extendida al productor, que es uno nuevo que hasta ahora yo no conozco. Este reglamento de responsabilidad extendida al productor, el Ministerio de Ambiente lo tendría que sacar hace 10 años. Y hasta ahora no lo saca.
Gestión por indicadores es importante. Lo que no se mide no se puede manipular, no se puede cambiar. Por favor, cámbiale. En las etapas del PML tiene que ver con un análisis de proceso, ver, conocer mi proceso, cuáles son mis fallas, cuáles son mis debilidades a través de una identificación de opciones de mejora. He puesto ahí una espina de pescado. La espina de pescado es uno de los mejores ejemplos que puedo utilizar para detectar anomalías o errores en mi proceso y posteriormente ver la viabilidad de opciones de mejora. La viabilidad tiene un carácter económico, financiero y técnico, porque a lo mejor tengo la capacidad económica, tengo la capacidad financiera, porque alguien me va a prestar el dinero, pero no tengo el personal técnico. Entonces la industria, cuando dice no tengo el personal técnico, le dice a las instituciones de educación superior: oigan, señores, ya no me hace falta ingenieros, me hace falta tecnólogos, me hace falta técnicos en electricidad, técnicos en mecatrónica. Eso es lo que necesito, porque no tengo espacios gerenciales para tanto profesional. Ahora lo que necesito es mano de obra, y calificada, y bien remunerada. Después, finalmente, esto para alcanzar un ciclo de mejora continua o un ciclo de Deming, garantizamos con el mantenimiento del programa. El mantenimiento del programa requiere inversión económica continua. Vamos, vemos allí el último tema, que era la simbiosis industrial. Y en la simbiosis industrial podemos decir que es un subcampo de la ecología industrial. No. Se le acabó el tiempo. Ponle pausa ahí en la mitad del video. La simbiosis industrial podemos decir que es una derivación de la ecología industrial. ¿Qué es lo que buscamos como sociedad? La ecología industrial viene igual desde los años 1980, pero muy pocos países lo han adoptado. Entre ellos, uno de ellos ha sido China, Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, con sus ecoparques, con las sinergias que pueden generarse de la producción de un bien o servicio, y ese residuo va a canalizarse a otra empresa. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que buscan las sociedades modernas. Y las sociedades modernas dependen de la organización territorial que le dé, en este caso, el municipio. Si el municipio dice, bueno, vamos a generar un parque industrial, ese parque industrial tiene que ser generado con una visión de sostenibilidad y de ecología industrial. Con decir, necesito una empresa de X que se complemente con Y. ¿Sí? No es cuestión de votar aleatoriamente las empresas, sino de tener una empresa que está generando residuos plásticos y de buscar otra empresa que su materia prima sea el plástico. Estar generando una empresa que requiere vapor de agua, a determinada temperatura y que después ya lo desecha. Pero habrá otra empresa que requiere vapor de agua con menor cantidad. Una empresa de cárnicos, posiblemente para esterilizar sus productos, para limpiar sus pisos. Entonces, ahí vamos viendo la sinergia. ¿Cómo la medimos? Con el IPAT. El IPAT, si bien es una fórmula bastante abstracta, pero nos da una idea de cuál es el impacto que generamos como sociedad, que tiene que ver con la población, la afluencia y la tecnología. ¿Qué creen que podemos controlar de forma ética, de forma moral? ¿Creen que podamos controlar la población de forma ética y moral? Decirle a usted cuántos hijos tenga. Usted compite su moral y va a tener muchos hijos. Eso se sale de la moralidad. Es su decisión si tiene hijos o no tiene hijos. Pero como Estado no le puedo decir no tenga hijos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en dónde tenemos que aterrizar los cambios en simbiosis industrial? Es en la tecnología. Hablamos anteriormente, buscar eficiencia tecnológica, tener tecnologías limpias, innovación y mejora, acceso a tecnologías limpias y reemplazo de materias primas. Es allí donde podemos cambiar ese impacto global. Si reducimos ese impacto, obviamente la población no será un factor determinante. ¿Por qué? Recuerden que estamos generando nueva agricultura, ya no horizontal, reduciendo el uso de suelo, garantizando la soberanía alimentaria para las poblaciones. Si vemos el crecimiento poblacional, ¿no? Al 2050, ¿qué se espera? Se espera tener cerca de unos 9.5 miles de millones de habitantes. Vemos cómo crecen, pero acá vemos qué pasa con ello.
quiere decir que nacen menos personas. Al 2050 posiblemente ya los estados como en otros países tendrán que promulgar que tengan hijos, porque ya tienen una sociedad bastante avejentada, vieja. ¿De acuerdo? Entonces esto se debe al acelerado crecimiento, ciudades densamente pobladas y que generan residuos, generan mayor presión a los recursos y generan alta demanda de bienes y servicios. La afluencia, uno dirá la afluencia, ¿cómo mide la afluencia con el impacto ambiental que tenemos? La afluencia está determinada por el Producto Interno Bruto, ¿sí? Y un PIB para muchos gobiernos es el ejemplo de desarrollo, pero la literatura dice que no. Puedes tener un PIB bajo, pero puedes tener grandes posibilidades de desarrollo. Y eso se alcanza ¿con qué? Con equidad, ¿sí? Algunos filósofos dicen, ¿no? O sea, no estoy en desacuerdo que haya ricos y pobres. Estoy en desacuerdo que el rico tenga la suficiente capacidad económica para comprar a la gente, ¿sí? Y que el pobre tenga tanta necesidad de venderse a esa gente. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la brecha que se tiene que reducir. ¿De acuerdo? Entonces, el PIB, de alguna forma, a nivel de sostenibilidad, a nivel económico, nos sirve de indicador para medir el progreso de un país. Vemos allí cuál era el primer país. Mira, y es admirable. Uno de los primeros países en América Latina que tenía el mayor Producto Interno Bruto era Argentina. Y vemos ahora cómo está Argentina. Eso es en el 61. Y en ese video que yo les voy a pasar a los compañeros organizadores para que vean, para que puedan observar cómo vamos, Ecuador vamos creciendo y vamos bajando. Miren, Ecuador en el 61, ¿dónde está? Evidentemente, ¿con cuánto está? $433 en el 61. No sé, señorita, si es que le puede adelantar acá. Adelántele el video. 451 en 1961. Perfecto, ahí está bien. 2007, 2008, antecitos de una nueva constitución. Veamos cuál es el PIB de Ecuador. El PIB de Ecuador es de $3.399. $3.399. ¿Eso les parece poco o mucho? Para considerarnos un país desarrollado. Poco. Es mucho. Un país desarrollado se considera cuando pasa la curva de Kuznets, que es $2.500. Cuando ya pasamos ese PIB en relación al territorio versus la población, podemos garantizar que ya estamos como país desarrollado. Miren Jamaica, miren Haití. Haití tiene $848. Haití. Es por eso que el terremoto todavía está latente en los haitianos. Ojo que nosotros tuvimos un terremoto en la misma época. ¿Y hemos tenido resiliencia como país? Claro que hemos tenido resiliencia. Eso nos demuestra que somos un país desarrollado. Eso nos demuestra que tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos con el gobierno que sea. ¿Sí? Porque no depende únicamente de los gobiernos, sino depende de nosotros. Tiene que ver con la disponibilidad de recursos financieros, el desarrollo de infraestructuras industriales y logísticas, bienes y servicios que desarrollan un territorio, la inversión y consumo y mayor recaudación fiscal. Obviamente, si tenemos un PIB más alto, ¿qué tenemos que tener? Mayor recaudación fiscal. Sino cómo generamos subsidios a la gente que necesita subsidios. Inversión y consumo, claro, eso le da el PIB, es un indicador que me permite como empresario internacional decir, yo me voy a ese país porque tiene un Producto Interno Bruto alto, y para que tenga un Producto Interno Bruto alto debe tener buenas políticas económicas y debe tener buenas leyes y buenas normativas. ¿De acuerdo? Tecnología, que se busca eficiencia tecnológica, tecnologías limpias y el reemplazo de materias primas que ya lo mencioné. Cambiamos el profesor. Vamos allí. La simbiosis industrial. ¿Por qué aterrizar en la simbiosis industrial? Porque la visión a corto plazo, a octubre, de la Politécnica de Chimborazo es tener esta maestría. Una maestría en gestión ambiental y ecología industrial. Que no sea solo para los chicos de pregrado, sino que sea para los gobiernos locales, para la gente tomadora de decisiones, para que vean desde una perspectiva de sostenibilidad del progreso de cada una de sus ciudades. Que involucra, como les digo allí, siempre creemos, ahora tenemos un ChatGPT, que la ciencia lo dice todo. ChatGPT le pregunta y te va a decir todo.
menos te va a decir lo humano, menos te va a decir lo filosófico, menos te va a decir la concepción que debes tener de una sociedad. Si no te va a decir, no puedo contestar esa pregunta, deberías anclarte a psicólogos. Yo les decía a mis estudiantes, ¿qué profesionales van a priorizarse de aquí en unos 10 años? Son los psicólogos. ¿Sí? Porque los psicólogos no, porque ChatGPT no te puede subir el ánimo. ChatGPT no te puede dar un análisis psiquiátrico, psicológico. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo esto se involucra, ¿no? Desde las ciencias de la ingeniería, en buscar los sistemas dinámicos, la termodinámica, la ingeniería, con la ecología, que es buscar comunidades ecológicas, sistemas ecológicos, la resiliencia que tiene cada uno de ellos, que conllevan las ciencias naturales. Y mire, el mayor peso ¿a dónde se le da? El mayor peso se le da a las ciencias económicas y ciencias sociales. Nos guste o nos disguste, las carreras de pregrado y posgrado tienen que tener un fuerte componente social y económico. Si no sabemos administración y si no sabemos finanzas, seguiremos votando por gobiernos que no valen la pena. Si no sabemos finanzas, economía, emprendimiento, seguiremos siendo pobres. ¿De acuerdo? ¿Sí? La matemática, la ingeniería son herramientas, si bien es cierto. Y esperemos que esas ciencias algún rato nos saquen de la pobreza. Es una de las cualidades también, ¿no? De las cualidades es vender cerebros. Es decir, yo tengo excelentes profesionales que se están yendo a Alemania, ahora la Politécnica tiene médicos que tratan de irse a Alemania porque Alemania necesita de médicos. ¿Y eso aumenta el Producto Interno Bruto? Claro que aumenta, porque la platita que mandan desde Alemania a Ecuador, pues sube, capitaliza nuestro país. Entonces vemos la simbiosis industrial, que es una agrupación de todas las ciencias con prioridad a las ciencias sociales y a la economía, que busca el aspecto ético y moral de las organizaciones. Factores que determinan la simbiosis industrial son las siguientes. Proximidad geográfica, quiere decir que si yo tengo una industria láctea en San Juan, ¿sí? Y tengo una industria productora de espirulina en Riobamba, va a dificultar esa proximidad, ¿no es cierto? Porque me va a tocar movilizarme, voy a tener que llevar un vacuum para extraer las aguas residuales de la industria lechera que tiene altas concentraciones de sal para llevarle a mi empresa donde yo voy a producir espirulina. ¿Por qué hablo de espirulina? Porque ese es uno de nuestros proyectos de investigación para el 2025. La producción de espirulina como mecanismo sostenible para la reducción de emisiones y como consumo de fármaco y de alimento. Los otros factores que determinan la compatibilidad de procesos, compromiso a largo plazo, incentivos económicos, apoyo institucional, confianza y cooperación, capacidad de innovación y la sensibilidad ambiental. Cámbialo, por favor. Ya acabamos. Este es un modelo de simbiosis industrial, el más típico, que lo hemos presentado en otras ponencias, que es la producción de cerveza. Con la producción de cerveza, que generamos varios productos de sus subresiduos. Generamos el residuo de la cebada, generamos hongos, del residuo de las aguas residuales generamos espirulina, de los alimentos también generamos alimento para los porcinos con procesos de lombricompostaje, generamos biogás, y todo esto circular demuestra lo que se llama una simbiosis industrial. Eso es el reto al 2030 para el cumplimiento de los ODS. Cámbialo. Finalmente, podemos hablar de la responsabilidad industrial que buscaba esta conferencia, es decir, la responsabilidad industrial tiene que llegar a la certificación de cero defectos, cero efectos. Cero defectos, los residuos que generamos es un defecto. ¿Sí? Entonces, es un programa destinado a promover prácticas de fabricación de alta calidad y respetuosas con el medio ambiente entre las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? La última, por favor. Conclusiones. En las conclusiones podemos destacar que la calidad de vida en una sociedad desarrollada depende más de la cantidad y calidad de sus stocks que de los flujos a través de la economía. Los stocks, ¿cuáles eran? Las áreas protegidas, los bosques, los páramos, los manglares. Los efectos del comercio en las emisiones de gases de efecto invernadero varían según la intensidad de carbono de la producción doméstica en comparación con los principales socios comerciales. Miren, los efectos de comercio están en nuestras manos, sí están en nuestras manos. Están en el consumo doméstico que nosotros hacemos día a día.
Las políticas para aumentar la sostenibilidad deben abordar tanto las regulaciones domésticas como las tecnologías de producción empleadas en el extranjero. Y la cooperación internacional es crucial para reducir los impactos comerciales y totales en todo el mundo. Finalmente, los capitales cruciales para el desarrollo de una sociedad son capital natural, capital cultural, humano, el sector manufactura y el sector financiero. Con ello podemos alcanzar el desarrollo de una sociedad con sostenibilidad. He dejado una incógnita por ahí, entre paréntesis, para que ustedes la consulten, la averigüen, y es lo que tenemos que promover. Es una economía del rendimiento. Y esa economía del rendimiento será el futuro del comercio. Quiere decir que tenemos que generar bienes, que esta chaqueta en 2 años no se deprecie. Y le voy a dar el ejemplo muy simple en ropa. ¿Qué es lo más reciclable en la ropa que tienen ustedes? ¿Qué es lo que más se recicla? Es lo que mayor cantidad de algodón tiene. ¿Qué prenda? ¿Qué? ¿Las camisetas? Esto debería ser, pero se hacen qué. Los pantalones. Grandes comercializadoras de ropa mencionan que el mayor reciclaje que se lo hace es con los jeans. Todas las personas deben tener al menos un jean que tiene más de 10 años. Y todavía sigue bien. Y como Ron, uno de mis estudiantes, me mencionaba, los latinoamericanos y los ecuatorianos somos tan circulares que encima del jean le damos al hermano menor, al hermano menor, así, ¿no? Y después, por último, como ya el hermano menor ya creció, a ese jean le hacemos pantalones. Y eso nos sirve como trapitos para la... Entonces, ese es el principio. Y entonces, aprender de nuestros ancestros, de nuestros viejitos, de nuestros abuelos, es importante para garantizar sostenibilidad. Con eso les agradezco la paciencia y el tiempo. Muchísimas gracias.